bien sus ángulos, tienden a producir fuga de energía, o sea pérdida de la vitalidad energética. Los cristales no son utilizados por el cerebro, ellos fluctúan sin ninguna congruencia y se pierden en el vacío de la continuidad. 537 ¿Qué significa pérdida de la vitalidad energética? Cuando las energías pensamientos tienen una continuidad, estabilidad, probabilidad de causa y efecto, podemos decir que esas energías se desarrollarán de acuerdo con el deseo creativo y mantendrán su cauce. Su trabajo estará expresamente dirigido a esa finalidad. Las energías pensamientos se distribuirán uniformemente, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Cuando las energías pensamientos no encuentran un camino cierto porque están divagando sin causa y efecto, el cerebro del lado derecho no las acepta y el lado izquierdo las rechaza. No están grabadas con el deseo creador de la mente. Esa energía pensamiento fluctúa, sin encontrar estabilizarse, tiende a fugarse, porque atrás de ellos entran otras energías pensamientos que sí tienen un propósito de vida y de trabajo. La capacidad de la masa encefálica y del cerebro tiene un volumen específico, y ese volumen es determinado por la capacidad que cada masa encefálica y cada cerebro tiene. 538 Tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la capacidad sensitiva y cognoscitiva que el ser acumuló de vida tras vida. Podríamos compararlo con la capacidad de memoria de sus computadoras, ella está determinada por la cantidad de entradas que están conectadas al sistema general. Existen computadoras con 2 entradas, otras con 4, y así sucesivamente. Esto mismo sucede con la masa encefálica y con el cerebro, cuanta más capacidad vibratoria contenga el cerebro, más agilidad y rapidez de conocimiento y entendimiento poseerá el ser. Mientras unos trabajan solo con el peso, otros lo harán con el volumen, y aquellos con la circunferencia y profundidad. Significa que todos ellos tienen diferentes memorias RAM. 539 ¿Cuáles son las entradas y salidas energéticas de la masa encefálica y del cerebro? La forma hombre diseminada en el universo tiene las mismas características que la determinan como especie, y sabemos, por explicaciones anteriores, que él posee las entradas y salidas que se llaman centros energéticos, los cuales determinan la nutrición energética que el ser combina con sus zonas cerebrales. Cuando hablamos de fuga de energía, no nos estamos refiriendo a los centros, nos referimos a resquebrajamientos energéticos en el campo gravitacional. Son como heridas que se forman en el cuerpo etéreo del cerebro del lado izquierdo. Al estar esas heridas abiertas, tienden a infectarse, o sea que la energía elemental se alimentará de esas heridas. Son como gusanos que se alimentan de la fuga energética. Energías elementales. Elemental, simple, sencillo, básico, primordial, fundamental. Fundamento o base de algo. Elemento, principio físico o químico que entra en la composición de los cuerpos. Sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares, independientemente del número de neutrones. Medio en el cual se desarrolla y habita un ser vivo. Fuerzas de la naturaleza capaz de alterar las condiciones atmosféricas o climáticas. El cerebro de la forma hombre está siempre reciclando energías, pensamientos que fluctúan, se reciclan, absorben, emanan y se atraen. Es una máquina de absorción y emanación de energías, pensamientos. Cuando fue creada, era simple y casi mecánica, hoy en día es sofisticada y muy desarrollada. En el proceso de evolución, tanto la masa encefálica como el cerebro han unido millones de circuitos, formando filamentos de comunicación que se han expandido universalmente creando tanto energías, pensamientos útiles como inútiles. A estos últimos les falta el factor 10. Cuando nos referimos a la X, podemos compararla con un gen. Queremos decir que a determinada energía le falta el gen 10. Así, pues, son energías deficientes que en muchos planos del universo ya fueron erradicadas de sus cerebros y también de sus planetas. Estas energías elementales viajan por las realidades y se albergan en aquellos cerebros o planetas que los pueden alimentar. Cuando hablamos de estas energías, tenemos que saber que existen las energías elementales y las energías elementales enfermas.
Energías elementales son energías pensamientos que pululan por todo el universo y son consideradas pensamientos inútiles, pues fueron emanadas por cerebros incipientes. Estas energías no causan daño al universo, pero sí causan malestar, porque copan espacios que muchas veces pueden ser ocupados por energías útiles. Este tipo de energías, al no tener la X de la probabilidad, se convierten en una carga pesada para el cerebro. El esfuerzo es mayor, porque al ser energías de incertezas, derivan en pensamientos confusos y problemáticos, no ayudan al cerebro a funcionar bien, al contrario, lo traban en su funcionamiento, y con el pasar del tiempo, se enquistan en los circuitos, los comienzan a oxidar y a deteriorar. Energías elementales enfermas, estas energías pensamientos, a diferencia de las anteriores, son extremadamente dañinas y corrosivas para el sistema cerebral, porque les falta el factor 10. Son inútiles, y lo peor de todo, son considerados virus. Cuando este tipo de energía penetra en el cerebro, lo hace con el propósito de desestabilizar la fuente de información que el cerebro posee. Es un virus artificial alimentado por la forma hombre negativo, que trabaja con el lado izquierdo del cerebro. Fue creado por Luzbel para mantener el dominio de las dimensiones inferiores. Estas energías trabajan así. Cuando el cerebro se encuentra en condiciones de inestabilidad, fragilidad, tristeza, angustia, falta de conocimiento, entendimiento y amor, desesperación, negatividad, maldad y más, sabemos que las energías pensamientos en estas condiciones tienden a bajar por la glándula pituitaria, y sabemos también que esas energías van a corroer los sistemas por donde van pasando. Al estar el cerebro enfermo, van a resquebrajar el cuerpo etéreo comenzando por el cerebro. Las zonas quedarán expuestas y abiertas por las heridas que se formarán, y por ahí las energías elementales enfermas, los virus, entrarán. Al hacerlo, se comenzarán a alimentar de toda energía pensamiento que encuentren a su paso. 540 quieren decir que se alimentan de las realidades antimateria de ese cerebro. Así es, toman posesión de la masa encefálica y del cerebro izquierdo. Del derecho no vamos a hablar, porque éste se encuentra inactivo en ese ser. La posesión consiste en desestabilizar toda lógica del cerebro, la confusión reinará en esa realidad, par e impar. El cerebro enfermo trabajará solo con energías elementales enfermas, no tendrá capacidad de comprender lo que le está sucediendo. 541 ¿Cómo reconoceríamos a esos seres enfermos? ¿Cuáles son sus características predominantes? Son energías pensamientos cuyo cerebro trabaja con el mínimo voltaje y cuyas zonas están marginadas, corroídas y oxidadas. Si decimos que estos virus son elementales, entonces esa persona también se encuentra en un estado elemental, su comportamiento será el de un animal de instinto y sensación, con necesidades básicas y primarias. Robará, matará y sobrevivirá para continuar viviendo. Y sobre 542 ¿Qué forma tienen esos virus? Podemos compararlos con un enjambre de avispas o de langostas, que por donde pasan arrasan. Estas energías nunca se desplazan solas, siempre se trasladan en masas y atacan de igual manera. Cuando los seres de un planeta elevan sus pensamientos, erradican para siempre a las energías elementales, dando entrada en su cerebro a pensamientos elevados y activando el lado derecho. Así, nunca más el cuerpo etéreo se resquebrajará permitiendo la entrada de estas energías. Sabemos que lo mismo que sucede al cerebro de un ser, del planeta, de una constelación o del universo. 543 ¿Cómo Luzbel creó ese virus? Regresemos al planeta Satien y veamos cómo se originaron las energías elementales y cómo se enfermaron. Sabemos que Luzbel y los portadores de la enfermedad llamada ambición fueron separados del planeta Morlem y colocados en cuarentena en el planeta Satien. La idea de los científicos de Morlem era investigar y descubrir cómo se había podido originar y activar, en seres tan elevados, una enfermedad de esa naturaleza. Sabemos también que Luzbel y su grupo eran voluntarios que se habían quedado atrapados desde el principio de la creación en la forma hombre. Morlem es uno de los primeros planetas habitados por las formas hombres, perteneciente a las Pléyades. Forman un grupo de varios planetas, todos habitados.
Son ayaplianos, y por la configuración de sus planetas, son seres de mediana estatura, delgados, ojos rasgados, boca y nariz pequeña, piel trigueña, sin cabellos, con brazos y manos alargadas. Son seres de mucha sabiduría y poseen grandes adelantos tecnológicos. Ellos, en unión a Orión, Alfa Centauri, Andrómeda, Sirius, Virgo, Libra, las constelaciones bálticas y nímbocas, son los encargados de la dimensión primaria, y en unión con otros planetas, dirigen la parte sur del universo donde están ustedes. Los seres de Morlem ya colonizaron muchos planetas y están distribuidos actualmente por todas las dimensiones de la realidad inferior, incluso en el sistema de ustedes. Se encuentran en una de las lunas de Júpiter, habitan el universo calorífico y alciático y podemos decir que su especie ayapliana es la que más veremos en la realidad inferior. Hoy en día el planeta Morlem ha llegado a su máxima expresión de evolución y elevación y su especie conserva las características originales de la especie ayapliana. Decimos que conservó su origen porque muchas especies de otros planetas, a pesar de ser ayaplianos, se han transformado y adquirido características ambientadas del planeta en el cual se desarrollaron. Satien, este planeta pertenecía a la dimensión secundaria. Fue usado para desarrollar la forma hombre desde las primeras experiencias. La forma hombre fue implantada, y a través de la ayuda de los planetas más avanzados y elevados, la forma hombre adquirió su evolución y desenvolvimiento. Ella se adaptó al medio ambiente y en el transcurso de su evolución perdió sus propias características, transformando sus elementos hasta llegar a adaptarse totalmente a su entorno y realidad. A pesar de su transformación energética, la forma hombre del planeta Satien siempre conservó sus características básicas, mas sus elementos energéticos cambiaron. Hoy en día es una especie reptiloide, de piel escamosa, ojos oblicuos verdosos, dedos de las manos y pies unidos por una membrana, sangre fría, etc. A medida que esta especie evolucionaba, los científicos de Morlem los distribuyeron también por otros planetas de los sistemas secundarios, y en todos ellos son una especie fuerte y bien constituida. Cuando Luzbel y el grupo de voluntarios llegaron al planeta Satien, lo encontraron organizado, ordenado, pero no muy evolucionado. El conocimiento que Morlem impartía a los seres del planeta era acorde con su desarrollo, sumado al conocimiento de los voluntarios que se habían quedado atrapados. Cuando Luzbel y su grupo llegaron a Satien, sintieron que entre ellos y los seres del planeta existía una diferencia enorme de evolución y elevación. Esa tremenda distancia entre ellos hizo que los densificados comenzasen a venerarlos y adorarlos como dioses, a pesar de que ellos nunca llegaron al planeta con esas intenciones. Una exagerada veneración hacia ellos activó un elemento dormido dentro de Luzbel y su grupo, y al despertarse este elemento, nunca más fueron los mismos. Debido a los acontecimientos y al cambio que se había operado en Luzbel y su grupo de voluntarios, el planeta Morlem los consideró enfermos. Luzbel y su grupo no pudieron regresar a su planeta, desgraciadamente estaban contaminados, y en lugar de reparar la anomalía que los estaba atacando la empeoraron, porque dejaron que la enfermedad tomase cuenta de ellos. Se dejaron dominar, y muchos de ellos gustaron de ello, porque al ser venerados y adorados por los densificados, se convirtieron en sus dioses y esclavizaron a la especie reptiliana, que comenzó a trabajar para ellos bajo normas y decretos que antes no habían existido. Esos dioses procrearon con la mujer densificada y los vástagos nacieron con el virus en sus genes, el cual fue transmitido por todo el planeta, por generaciones de generaciones, nunca pudieron erradicarlo. El virus se había enquistado en lo más profundo del cerebro y de la masa encefálica. El planeta Satien estaba totalmente enfermo, desnutrido y solo. Los otros planetas lo habían relegado por miedo a la contaminación. El planeta estaba considerado en el universo como una célula muy enferma y contagiosa. Luzbel y su grupo se vieron obligados a encarnar en la especie reptil y tuvieron que adaptarse al atraso y falta de evolución. Descendieron en la escala evolutiva y de elevación, y al hacerlo, se sintieron abandonados por su planeta de origen. No comprendieron esa actitud y repudiaron todo lo que venía de Morlem y de su especie ayapliana. 544 ¿Por qué Morlem no hizo nada por ellos?
Morlem hizo todo lo posible para ayudarlos, fueron ellos quienes no aceptaron la ayuda. Nunca la quisieron, porque les gustaba su forma de vivir. Eran adorados y venerados por un planeta. No olvidemos que ellos estaban enfermos de ambición, y la ambición solo se puede combatir con la renuncia. 545 ¿Por qué los seres de Satien tienen forma reptiloide? Satien era un planeta que se encontraba en una constelación de la dimensión secundaria. Hoy en día ustedes la conocen como Osa Mayor, pero su nombre era Orfa Mauri. Esa constelación estaba formada por la unión de muchos planetas que se encontraban agrupados al lado de las Pléyades y de Orión, por eso era fácil para los ayaplianos visitarlos y controlar a las formas hombres que habían sido implantadas en varios de esos planetas y observar el desarrollo de cada una de ellas. La agrupación de planetas se encontraba dentro de nubes gaseosas que emanaban sustancias electromagnéticas de iones que alteraban la atmósfera. Esas sustancias ionizaron el subsuelo de algunos planetas y alteraron los elementos nutritivos de los alimentos, causando con ello la transformación celular y genética de las formas hombres. Esa fue la causa principal de la alteración genética, se convirtieron en ayaplianos reptilianos. Desgraciadamente el cambio molecular transformó la esencia ayapliana, y cuando se enfermaron por el virus de la ambición, las energías pensamientos acompañaron la distorsión. La forma hombre de la realidad regular se había desarrollado en perfecta armonía y evolución, nunca tuvieron la más mínima alteración en el cauce genético. Para ellos, ver a la forma hombre del planeta Satien convertirse en otra especie fue un choque, mas también fue un gran aprendizaje que les abrió la mente para nuevas experiencias de su condición de hombres. Orión, Alfa Centauri, Virgo, Libra, Andrómeda, las Pléyades y más tuvieron que protegerse contra el virus de la ambición. Cerraron el campo magnético del planeta Satien, y con ello prohibieron toda entrada y salida de cualquier energía-pensamiento que pudiese contaminar al todo. La forma reptiloide se adaptó perfectamente a su medio ambiente, creció en inteligencia y adquirió aptitudes que otros planetas no habían desarrollado. La especie reptiloide tiene hasta hoy en día una gran capacidad de adaptación genética. Significa que sus cuerpos pueden descender a niveles extraordinarios de densidad, no existen retos para ellos, sus cuerpos están preparados para descender o elevarse. Sus estructuras moleculares no se alteran y pueden trasladarse a otras realidades. A pesar de que el planeta Satien estuvo cerrado por el campo magnético, ellos, a través de estudios e investigaciones profundas comandadas por Luzbel, lograron salir del planeta, solo que en esa salida nunca pudieron ascender, solo pudieron descender, y con ello comenzaron a poblar y conquistar otros planetas aledaños que se encontraban en condiciones inferiores. Las realidades superiores se vieron confrontadas con una nueva fuerza que les impedía seguir estudiando e investigando a la realidad inferior. Luzbel y el planeta Satien se convirtieron en los dueños y regidores de las realidades inferiores. Las realidades superiores se vieron obligadas a retroceder y ceder parte de la dimensión secundaria y la totalidad de la dimensión primaria, inferior y de creatividad. El virus se había apoderado de esas realidades y Luzbel se autoproclamó Dios y creador de los densificados. Hoy en día, la dimensión secundaria y parte de la primaria están curadas del virus de la ambición. Las dimensiones superiores pudieron rescatarlas y salvarlas, cosa que todavía no sucede con los grados bajos de otras dimensiones, porque el virus está totalmente arraigado, empedernido y enquistado. 546 ¿En qué consistió la distorsión de los reptilianos? No toda la especie reptiliana está distorsionada, muchos de los planetas, habitados por ellos, que pertenecen a la Osa Mayor están desarrollados y elevados, y a pesar de que fueron contaminados, se salvaron, porque entendieron su problemática e hicieron todo lo posible para salir de ello. Lucharon con todas sus fuerzas y renunciaron a la ambición, con eso rompieron todo el sortilegio y la fantasía en que se encontraban inmersos. 547 ¿Por qué lo llaman virus? Para nosotros todo lo que produce oxidación, distorsión, aniquilamiento y densidad es un virus. Son energías pensamientos que cuando pasan tienden a arrasar todo lo que encuentran. 548 ¿Cómo lograron los reptilianos escapar del planeta Satien?
Las dimensiones superiores habían formado un campo magnético alrededor del planeta Satien con el único propósito de evitar la fuga energética de las energías pensamientos enfermas. Ellos también querían evitar que la enfermedad se propagase, así pues, colocaron en la atmósfera del planeta grandes espejos solares que reflejaban la luz, y como las energías enfermas no podían ver la luz, automáticamente regresaban a encarnarse en su mismo planeta, una y otra vez, sin poder salir del círculo vicioso en que se encontraban. Luzbel y sus seguidores pudieron, a través de estudios profundos, descubrir la forma de salir del planeta, se crearon a sí mismos como hologramas triangulares. Esto les permitió pasar por los cristales triangulares del etéreo. Vencieron y escaparon hacia otros planetas, contaminando todo lo que se encontraba a su paso. En el transcurso de estos acontecimientos, otros reptilianos fueron salvados por la Confederación, los cuales fueron llevados a diversos planetas que les dieron albergue, eran aquellos que aún conservaron su energía pensamiento nítido, claro y sutil. Estos reptilianos habían podido mantenerse en esas condiciones porque desarrollaron su especie en los polos y en las alturas del planeta, siendo que en estas partes, la contaminación del virus y la distorsión que producía no los había afectado en demasía. 549 ¿Cómo eran esos espejos solares? Las dimensiones superiores colocaron alrededor del planeta miles de millones de cristales que se reflejaban unos a otros. Esos cristales eran como pequeños espejos triangulares que se encajaban, y al hacerlo, reflejaban las propias imágenes que captaba del planeta, haciendo que las imágenes se repitieran miles de millones de veces, tantas que la energía pensamiento que desencarnaba se confundía dentro de millones de imágenes, y al encontrarse en medio de esa confusión, se encarnaba siempre en el mismo planeta y en la misma continuidad. Los cristales espejos que colocaron alrededor del planeta le dieron el nombre, etéreo. Era una energía transparente y sutil, como una malla que no permitía la salida de ninguna energía pensamiento. Los habitantes de Satien no podían salir, estaban presos en su propia realidad de existencia. 550 ¿Cómo se crearon a sí mismos como hologramas triangulares? El planeta Morlem fue, es y será un planeta muy adelantado y sumamente elevado. Hoy en día pertenece a la dimensión regular y a la Confederación Interestelar de la Sabiduría de los 24 Ancianos, o sea la Hermandad Blanca. En esa época, Morlem ya había llegado a una elevada graduación energética, los cristales de sus energías pensamientos se habían definido y unido en un círculo de sabiduría. Sus cristales se habían redondeado. Fue por esa causa que formaron el etéreo triangular, con el único propósito de que las energías pensamientos redondas de Luzbel y sus seguidores no pudiesen salir de Satien, porque la malla etérea era triangular. Luzbel creó hologramas artificiales con energías pensamientos triangulares y, de esa forma, pasó a través de ella. Las dimensiones superiores tomaron inmediatamente providencias y colocaron alrededor de cada habitante de Satien una malla individual etérea que mantenía energéticamente a cada individuo aprisionado en sí mismo, así nunca podrían escapar, a no ser que descubrieran la fórmula para hacerlo. 551 Quieren decir que lo que conocemos como cuerpo etéreo fue colocado a propósito en cada uno de nosotros para que no escapásemos. Así es, el etéreo fue confeccionado por nosotros para que las energías pensamientos se mantuvieran presas y para que no contaminaran al todo. Con el transcurso del tiempo, el etéreo se ha vuelto parte de la energía, ha adquirido las características del pensamiento evolutivo. Los espejos reflejan exactamente lo que la imagen representa. Nosotros no usamos la palabra escapar, porque cuando colocamos la malla etérea, no fue con el propósito de que ellos no escaparan sino de protegernos y proteger al universo de una mayor contaminación. Al colocar individualmente el etéreo alrededor de cada uno de los habitantes de Satien, evitamos la propagación del virus, puesto que las energías pensamientos se quedaban atrapadas en esa malla, rebotaban y volvían a encarnar una y otra vez en el mismo planeta. Observamos también que en ese círculo vicioso nunca se curarían, porque se contaminaban a sí mismos regresando una y otra vez. Si la enfermedad anulaba el lado derecho del cerebro y activaba solo el lado izquierdo, ¿cómo darles la oportunidad de recuperarlos? Cuando Luzbel creó los hologramas triangulares y escapó del planeta,
él estaba dando a las dimensiones superiores la clave de lo que se llamaría más adelante elevación. Fue de esa manera como las dimensiones pudieron otorgar a los habitantes de Satien la manera de curarse, se obtendría por merecimiento, por un trabajo individual que permitiría al pensamiento moldearse triangularmente, y así poder pasar por la malla para encarnarse en otros planos más elevados y evolucionados. La fórmula para moldear a la energía pensamiento fue transcrita y sellada por las dimensiones superiores. Consistía en la unión de 3 planos dimensionales. Estos planos tenían que unirse para poder formar al pensamiento positivo, para que así pudiera pasar por el etéreo y liberarse de esa realidad. Así pues, formando el pensamiento triangular, las energías pensamientos de Satien, tuvieron la esperanza de poder curarse y salir. Muchas energías se curaron a través del esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina, conocimiento, entendimiento, y sobre todo amor. Comprendieron que, renunciando a la ambición, estaban venciendo al primer plano, la materia. Renunciando al placer de los sentidos, estaban venciendo el segundo plano, la psiquis. Renunciando a los sistemas esquemáticos, estaban venciendo el tercer plano, la mente convencional. Solo así podrían liberarse de la prisión que ellos mismos habían formado, alimentado y creado. 552 Cómo Luzbel pudo formar hologramas triangulares, si él no venció los 3 planos. Luzbel engañó a los 3 planos, modificó los cristales del pensamiento y creó un holograma que le permitió la salida. El virus escapó y se diseminó en las realidades inferiores. Hoy estas realidades continúan enfermas, y sobre todo, sin tener el conocimiento para poder vencerlo. Cuando Luzbel se apoderó de las realidades inferiores, lo primero que hizo fue crear un nuevo conocimiento invertido con el propósito de esclavizar a todos los planetas que se encontraban bajo su dominio. Así los ha mantenido ignorantes, esclavos de sus placeres, rígidos y esquematizados bajo el poder y la ignominia, siervos y ciegos. Así continúa liderando y reinando, porque no quiere perecer. Su reinado se ha sofisticado, y ahora el dominio de Luzbel abarca planos insospechados, manipulando gobiernos, religiones, filosofías, conocimientos, enseñanzas. Las realidades inferiores están totalmente sometidas y parametradas a un sistema controlado en beneficio del poder y de la ambición. El control es tan fuerte que hasta los alimentos son hechos especialmente bajos de minerales y nutrientes con el único propósito de alterar la genética para que el ser no pueda despertar por la falta de magnesio y minerales que le faltan al cerebro y así poder activar los nímeos correspondientes que el cerebro necesita para que las energías pensamientos puedan despertar a la elevación. Las mentes de las realidades densas son constantemente grabadas y regrabadas a través de la propaganda insidiosa, inculcándosela una y otra vez, para que el ser no pueda pensar o decidir. La manipulación es colectiva y general. 553 ¿Qué sucede cuando un ser despierta y ya no quiere ser manipulado? Las fuerzas negativas luchan para que ese ser no salga de la conciencia colectiva negativa. La pérdida de los pensamientos negativos enfermos debilita las bases de su negativismo. Ellos luchan para fortalecerse cada vez más, son realidades de cantidad y así sobreviven y se mantienen vivos colectivamente. Cuando una energía pensamiento rompe con las ataduras y vence el virus, entonces se convierte en una conciencia individual, y al hacerlo, ella posee su propia fuerza, que se unirá a propia fuerza, otras fuerzas individuales que lo protegen y ayudan. Como no encuentra esas fuerzas en su medio ambiente, tiene que buscarlas fuera del contexto de su realidad, son otros planos que lo vienen a auxiliar y proteger. Los pensamientos libres se preparan para entrar a la ciudad interna, para luego salir por los polos y poder encarnarse en otro plano que les dará todas las oportunidades para seguir avanzando. Es muy difícil para los pensamientos colectivos liberarse del yugo de la esclavitud, porque su conciencia es colectiva y todo lo que siente uno lo sienten todos. Para romper los esquemas se necesita fuerza, coraje, una mente abierta, un entendimiento claro, mucho equilibrio, poseer un conocimiento elevado que permita una visión amplia, y sobre todo, romper con los esquemas establecidos y rígidos que le impiden tener una mayor libertad de expresión cognoscitiva. Por eso decimos que es difícil,
pero no imposible. Las dimensiones superiores protegieron al universo entero y a cada plano y dimensión le colocaron un etéreo diferente. Los confeccionaron matemáticamente a partir de fórmulas y ángulos cada vez más complicados, para que el virus de la ambición no pudiera contaminar al todo. Lo hicieron también con la finalidad de que si alguna energía pensamiento se curaba, tenía que hacerlo por propio esfuerzo, así tenían la plena seguridad que la enfermedad no se expandiría. Luzbel y sus seguidores han infectado una pequeña parte del todo, tan insignificante que no produjo un estrago mayor, porque las dimensiones superiores no lo permitieron. Llegó un día que el planeta Satien alcanzó su vejez y explotó. Miles de millones de fragmentos se expandieron, esparciéndose en el vasto universo. Cuando eso sucedió, las dimensiones superiores entendieron que la célula cancerosa del planeta Satien se estaba ramificando. Ellos no permitieron que la enfermedad avanzase, entonces a cada fragmento le colocaron un número matemático. La evolución continuó, y los fragmentos hijos de Satien surgieron en ese universo. Ustedes, planeta Tierra, son uno de los hijos de Satien, llevan el germen del virus de la ambición. Lo heredaron de sus padres y lo legarán a sus hijos de generación en generación. Ustedes conocen este virus como el pecado original. Los fragmentos se convirtieron en planetas, estos se juntaron formando sistemas y así la evolución continuó. Las dimensiones superiores tienen totalmente controlado al virus de la ambición, este jamás podrá avanzar ni expandirse. Ese es el gran reto de Luzbel, él vive y vivirá siempre mientras las energías pensamientos lo alimenten, lo nutran y lo alberguen en sus sistemas. Podemos decir, en forma general, que una parte del cuerpo universal del ser uno se encuentra infectado en su subconsciente, y nosotros estamos trabajando para eliminarlo y erradicarlo definitivamente de nuestras dimensiones. Vamos a lograrlo, y cuando llegue ese momento, pasaremos todos a vibraciones más altas. Nosotros, la dimensión perfecta, viendo el desarrollo de nuestros hijos y el proceso y dimensión que toda esa realidad tomaba, comprendimos que a través de ellos podíamos expandir el conocimiento y profundizar en la realidad mental. Las dimensiones superiores se vieron reflejadas en sí mismas y comprendieron que no eran perfectas, y si el principio único las había llamado así era porque él mismo no lo sabía. Por primera vez sintieron, que a pesar de todo su conocimiento y entendimiento, faltaba algo más. Sentían una necesidad interna que ningún conocimiento ni entendimiento podía llenar. Observaban, analizaban, estudiaban toda la realidad creada por ellos, se reflejaban en cada uno de sus hijos que se expandían en esa inmensa creación, miraban perplejos cómo cada uno de sus pensamientos se expresaba, como sus pobres hijos pensamientos, que no tenían los recursos que ellos poseían, salían ilesos de cualquier problema o dificultad que se les presentaba. Descubrieron entonces lo que significaba la fuerza, la voluntad, la constancia, el ánimo, la tenacidad, la fe, la creencia, la lucha. Ellos no poseían esas cualidades, no habían nunca luchado, no sabían lo que era la fuerza, el ánimo, la voluntad. El Creador les había dado todo, ellos poseían todo y ellos eran todo. Solo aquí se dieron cuenta de que, a pesar de haber creado a sus hijos y ser ellos mismos, se encontraban muy distantes de su realidad, se sentían muy lejos de sus propios pensamientos. El creerse perfectos los había alejado del conocimiento verdadero y de la propia realización. Fue entonces cuando comprendieron que el virus de la ambición se había generado de ellos mismos, porque el hecho de creerse perfectos e intocables había alimentado un sentir muy parecido a ese virus. El virus se había procesado en un camino que lo transformó en lo que hoy es y continuará transformándose en lo que será. Antes de la ambición existió la necesidad, y antes de ella se generó la expresión. Esta se basó en la imaginación. Después de la imaginación se creó la percepción, y de esta la realidad. Infinito. 554. ¿Cómo entonces podían culpar a Luzbel por ser el iniciador de tal virus? Las dimensiones superiores lo llevaban dentro de ellas y no lo sabían, el principio único se los había legado, y eran ellas quienes debían erradicarlo.
Las energías pensamientos deberán hacerle comprender al ser uno que él legó un virus y que con ello condenó a las dimensiones inferiores a poseerlo. Nuestro trabajo con las realidades inferiores consiste en erradicar el virus alimentándolas con mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. Cuando nosotros lo comprendimos y supimos lo que era la fuerza, la voluntad y la constancia, entendimos que sin ustedes nosotros no seríamos lo que hoy somos y que ustedes, mundos inferiores, son nuestros maestros y hermanos queridos. Ustedes nos han enseñado lo más profundo de nosotros mismos. Ustedes son los guerreros de la luz, y nosotros, a pesar de ser sus hermanos mayores, hemos aprendido con humildad y aceptación a ser enseñados por ustedes. Hijos míos, la lucha es terrible, nosotros lo sabemos, mas no desistan. Continúen, que lo van a lograr. Ustedes son nuestros hermanos, jamás los abandonaremos. Siempre hemos estado junto a ustedes, a pesar de que muchas veces han perdido la creencia o se han cansado de luchar. No abandonen lo que por derecho les pertenece, el universo. Ustedes tienen todo el derecho de regresar a quien les dio la vida y la eternidad. Nosotros somos el conocimiento y el entendimiento, mas quien nos enseñó a amar fueron ustedes. Nosotros nos llamamos la dimensión del amor porque ustedes son nuestros grandes maestros. Al final fuimos nosotros mismos que aprendimos a través de nuestras propias experiencias el significado y profundidad de lo vivido y experimentado, y todo esto lo llamamos amor. Continuamos con la historia. La forma hombre continuó evolucionando y adquiriendo características propias del desarrollo, y las especies se formaron y fortalecieron sus energías pensamientos. Hoy por hoy, podemos decir que las dimensiones inferiores poseen toda la capacidad, conocimiento y herramientas para continuar la interacción colectiva y relacionamientos intergalácticos. Las dimensiones inferiores formaron sus comandos y jerarquías y los planetas más antiguos rigen esas realidades, preocupándose por todo lo que se refiere a evolución y elevación. Los densificados continúan siendo recuperados y los voluntarios se han adaptado tan bien a las formas hombres que la mayoría se siente parte de todo este proceso. La memoria cósmica se va recuperando poco a poco, y aquellos que ya la tienen completamente despierta se encargan de ayudar a los otros en una cadena cósmica, donde intervienen las constelaciones más adelantadas que se encargan de los planetas jóvenes y de las energías pensamientos que van despertando. Las formas hombres aún continúan en proceso de evolución. En el universo podemos encontrar planetas muy adelantados y otros que recién comienzan, donde la forma hombre se encuentra aún en estado primario. Los mundos regulares. Las dimensiones superiores descubrieron su subconsciente, lo palparon y se vieron tal cual eran. Se dieron cuenta de que no eran tan perfectos como creían, y descubrieron también que la perfección no existía. El amor se creó por una consecuencia de conocimiento y entendimiento, por un proceso de profundidad dimensional. Las dimensiones superiores se alimentaron y nutrieron de una vasta experiencia en el psicoanálisis de sus existencias, y al mirarse nítidamente, sus imágenes se reflejaron en miles de millones de espejos dispersados en cada una de las formas hombres. De esta manera pudieron experimentar toda la existencia del todo en sí mismos. El Verbo se hizo hombre. Las dimensiones superiores se fundieron con las inferiores y se convirtieron en una sola realidad. El principio único realizó lo que siempre quiso, experimentar a través de sus formas, vivir a través de su creación. El plan estaba terminado, y el ser uno se estaba realizando. Las realidades superiores comprendieron la verdad de su existencia y la aceptaron. Pudieron hacerlo porque, a través del conocimiento de sus fallas e imperfecciones, aprendieron a tener compasión, y en esta cualidad se basa el amor. 555 Cómo las realidades superiores se fundieron con las inferiores. El amor fue el elemento que unió estas dos realidades. Lo llamamos también con el nombre de neutrón o quarks. Es el mediador entre evolución y elevación, negativo y positivo, superior e inferior, lado izquierdo y derecho,
y todo lo que significa un antagonismo en el universo. Las dimensiones superiores se diseminaron en los millones y millones de cristales espejos e invadieron el universo con su sabiduría y amor, permitiendo a la forma hombre el regreso a su propio principio único. El signo se había formado, 10. La forma también, 10. El color se había unido, 1. La vibración también, 9. El ritmo se grabó, 8. La frecuencia se estabilizó, 7. La probabilidad creció, XXX. La expresión se ordenó, x más 1 más 9 más 8 más 7 más x igual 75. 7 más 5 igual 12, 1 más 2 igual 3.